A continuación, vamos a empezar la charla y le voy a dar la palabra a Pablo Lozada Castro, que es quien coordina estas charlas de la Fundación, y vamos a escuchar a los expertos. Luego de eso, va a haber lugar para las preguntas. Adelante, Pablo. Sí, buenas tardes. Sumarme a los agradecimientos de Agustín, agradecer a todos los presentes y muy especialmente a los especialistas que nos están brindando su tiempo y compartiendo su conocimiento con nosotros. Así que muchas gracias tanto a Bernardo como a Valentina y a Pedro. Inicialmente va a exponer Bernardo, que bueno, voy a comentar un poco quién es, aunque para la mayoría de los que estamos acá presentes lo conocemos por su paso por la función pública. Bernardo es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un máster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral y con un máster en Derecho de la Universidad de Illinois. También realizó estudios de especialización en Derecho Comparado en la Escuela de Derecho de Harvard y de Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. En la función pública fue procurador del Tesoro de la Nación y secretario legal y administrativo del Ministerio de Hacienda de la República Argentina, y también tuvo a su cargo la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado, un organismo que tiene un rol fundamental en cuestiones jurídicas estratégicas para el país. Estos cargos los desempeñó durante la gestión de Juntos por el Cambio. También es profesor de Derecho Constitucional Profundizado, Derecho Empresario y Derecho Bancario en la Universidad Austral. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas y también en medios masivos de comunicación sobre temas de derecho privado, constitucional, administrativo y políticas públicas, habiendo disertado en universidades y foros locales y extranjeros. Actualmente asesora en cuestiones de derecho constitucional, administrativo, regulación económica y financiera, y también actuó en litigios de gran complejidad en el país y en el exterior, habiendo tenido a su cargo diferentes defensas de acciones de clase y habiendo liderado reestructuraciones de deuda pública y privada. En la actualidad es socio del estudio de abogados Sarabia Frías. Así que nuevamente, Bernardo, agradecerte por tu presencia y bueno, dispuestos a escucharte. Muchas gracias, Pablo, por la introducción. Es un honor estar acá como cuarta generación de una familia radical, quinta ya con mi hijo afiliado también, así que muy honrado de estar aquí pensando temas de coyuntura del presente y mirando también el futuro. Eh, es muy fácil con este tema del acuerdo con Estados Unidos caer en el lugar común de la agenda política binaria, tan propia de nuestro tiempo, ¿no? Casi que inmediatamente uno lleva a situarse en esta discusión entre colonia sí, colonia no, discusión tan abonada durante tanto tiempo por personajes de la talla como Jorge Abelardo Ramos, Scalabrini Ortiz de un lado y Federico Pinedo del otro. Creo que es un error esa dicotomía, es un error que rehúye y empaña cualquier discusión profunda y técnica que la Argentina se merece, sobre todo del ángulo de la política exterior y el derecho. Antes de adentrarme en el tema, y justamente tomando esta reflexión como antecedente, me gustaría rescatar un principio fundamental del radicalismo, que es la neutralidad. Principio fundamental inaugurado por Hipólito Yrigoyen con aquella gran frase: los pueblos son sagrados para los pueblos, los hombres son sagrados para los hombres. En un idioma algo críptico, típico de Yrigoyen, pero lo que nos estaba diciendo es un doble mensaje desde la neutralidad. Tiene un contenido ético de un lado y tiene un contenido estratégico desde el otro. Ético es algo heredado de Luis María Drago en adelante, ¿no? La no intervención. Y estratégico porque lo que se buscó siempre con esta política de neutralidad es sacar el mejor provecho para los intereses de la nación argentina, no para un gobierno, no para un gobierno extranjero, para la nación argentina. Y rescato esto y me gustaría ponerlo sobre la mesa porque parece que estamos yendo exactamente en otra dirección. Creo, por lo demás, además de empezar el análisis de este principio de neutralidad tan propio de nuestro partido, que hay que tomar en consideración otro aspecto que es necesario y vital para cualquier análisis que se haga de cuestiones internacionales hoy, que tiene un doble punto de asiento. De un lado, lo que está en boca de todo el mundo hoy, que es la geopolítica,
del otro lado, el impacto del desarrollo de la inteligencia artificial. Sobre estos dos vectores es que voy a intentar desarrollar un análisis. Y la primera pregunta que me quiero hacer es la siguiente: ¿cómo se integra o cómo asoma la Argentina al nuevo orden internacional? Nuevo orden internacional que se acaba de inaugurar hace menos de 2 años, una implosión del orden jurídico internacional en particular, y cuando digo implosión no estoy exagerando, esto es lo que está ocurriendo. Y me lleva una pregunta básica, que insisto, es cómo se asoma la Argentina a este mundo. Y me parece que lo hace desde dos contradicciones, a contramarcha y casi desde un arcaísmo. ¿Y por qué? Porque mientras el mundo se cierra, Argentina se abre. Es algo muy simple. Y cuando gran parte de los países del orden mundial están buscando, apoyándose justamente en la neutralidad, por razones no solamente de cautela, sino también por buscar las mayores ventajas para sus intereses, la Argentina opta por el alineamiento casi automático, el alineamiento que no pregunta y el alineamiento que toma en cuenta simplemente cuestiones coyunturales y no tan profundas como el mediano o el largo plazo, e insisto, los intereses nacionales y la conveniencia para el país. Básicamente estamos yendo al arcaísmo del consenso de Washington y lo estamos haciendo en el siglo XXI, cuando ha cambiado o ha dado un giro casi de 180 grados del orden jurídico internacional. Este me parece que es un marco que permite, por lo menos en mi mirada, entender un poco mejor sobre la tradición radical, sobre la tradición de la República Argentina y sobre lo que está pasando en el mundo. Y creo que con valentía, sobre todo con valentía en esto de que comentaba antes, la agenda dicotómica de extremos, de polos, que la reflexión casi que no es bienvenida. Yo creo que como partido y esta fundación como parte de un partido merece preguntarse, hacerse preguntas profundas que no solamente indagan en la tradición radical, indagan en la tradición radical, pero para proyectarse hacia el futuro y poder hacer un aporte. El tratado con Estados Unidos impacta de manera directa en el orden jurídico argentino y lo hace en pocas páginas. Recién Pedro comentaba, creo que yo no recordaba tanto, creo que son 32 carillas simplemente, y lo hace de una manera bastante simple pero compleja al mismo tiempo. Lo hace de la mano de 3 conceptos que van a terminar, si es que esto se lleva adelante como está, transformando profundamente el orden jurídico argentino. Lo primero que propone conceptualmente este acuerdo es levantar las barreras del comercio internacional para el ingreso de productos estadounidenses en el mercado argentino. Lo segundo que hace es aplicar un criterio que podríamos llamar de sumisión o subsidiariedad normativa. Es decir, si no se levantan las barreras, aplica subsidiariamente el orden jurídico norteamericano. Fíjense que esto es notable, está dicho en un artículo casi al pasar, pero cuando uno presta atención, hay un giro realmente sustancial a lo que venía ocurriendo hasta acá. Cuando uno cede su soberanía normativa, lo hacía generalmente en pos de algo un poco más grande, por ejemplo, la integración regional, por ejemplo, en el Mercosur, por ejemplo, cuando uno firma un acuerdo como el que acabamos nosotros de suscribir luego de una larga negociación que se inició con el gobierno de Juntos por el Cambio. Ahí uno cede soberanía normativa en base a lo que ha sido tradicionalmente desde Bretton Woods en adelante el orden jurídico internacional. Acá estamos cediendo soberanía normativa en un acuerdo bilateral y con ventajas que son bastante cuestionables. Decía entonces, hay 3 herramientas. La primera, insisto, es levantar las barreras del comercio internacional para el ingreso de productos norteamericanos. La segunda es esta subsidiariedad normativa, donde aplican por defecto las normas del derecho norteamericano. Y por último, se establecen criterios o referencias interpretativas que tienen por propósito limitar la eficacia de las normas argentinas. Son los 3 pilares que van a modificar, que afectan, que impactan de manera directa y sustancial, y más que eso, profunda, el orden jurídico argentino. Y lo hacen sobre 3 categorías, sobre 3 mercados, sobre los que me gustaría rápidamente detenerme, siendo que el tiempo es tirano y debo haber ya gastado más de 5 minutos de mis 15. En primer lugar, la agricultura, en segundo lugar, la propiedad intelectual, y en tercer lugar, los minerales estratégicos para la transición energética. Empiezo con la agricultura.
Y en esencia lo que el tratado establece es que las medidas sanitarias y fitosanitarias argentinas solamente se pueden aplicar con criterios científicos y de aversión al riesgo. Y acá aparece en su dimensión lo que antes mencionaba, que son criterios de interpretación que están destinados a limitar la eficacia del orden jurídico argentino. Lo segundo que hace el acápite de agricultura, por lo menos desde mi punto de vista relevante, es establecer una obligación, más que es un compromiso internacional, de que no se puede asumir obligaciones con cualquier tercer país que obstaculicen el comercio o el ingreso de productos norteamericanos al mercado argentino. Si uno piensa en el tratado firmado con la Unión Europea, básicamente surge o inmediatamente le surge el signo de interrogación, porque ahí hay evidentemente obstáculos o barreras para el ingreso de productos, entre otros los norteamericanos, al mercado argentino. ¿Qué pasa con eso? Esto se acaba de firmar. Con lo cual son todas cláusulas que parecen simples, pero están llenas de complejidad, llenos de incógnitas y signos de interrogación que hay que plantearse. Esto es lo que hace la Cápite Agricultura. Avanzo ahora sobre la propiedad intelectual. Casi que me debería callar después del artículo de Carlos Pañi esta mañana, porque ahí está bastante bien descrito. Pero es una discusión vieja y que atañe también a la tradición radical. Esto es, obedece o tiene que ver con una lucha enorme que muchos consideran que ha sido la causal de la caída de Arturo Illia cuando fue presidente, con su gran ministro de Salud, Arturo Oñatibia, que enfrentó justamente imposiciones que pretendían los laboratorios extranjeros. Acá se da una pelea similar. Debo admitir que ya tuvimos durante el gobierno de Juntos con el Cambio contra algunos laboratorios, en este caso eran argentinos, que sacaban ventajas enormes, porcentajes siderales de ganancias, sobre todo en medicamentos que le vendían al PAMI. Bueno, esto es una continuación de aquella pelea que francamente yo aplaudo en términos políticos. No está bien, no estaba bien y nunca estará bien que laboratorios, sean argentinos, sean extranjeros, saquen ventajas sobre jubilados en particular y menos aún sobre el pueblo argentino. Bueno, este acápite, debo aplaudir esa parte, pero lo miro con recaudo, ¿no? Aplaudo esa parte porque abre a la competencia. Lo hace de una manera un poco extraña porque otorgando beneficios que los laboratorios norteamericanos venían peleando desde hace mucho tiempo, desde hace años. En esencia, ellos lo que pretenden es que las patentes se registren en Argentina. El reclamo que hacen de su lado los laboratorios argentinos es basándose en lo que se llama el evergreening, que es cualquier modificación, casi de forma incluso, que se hace sobre un medicamento y que permite que el plazo de la patente se extienda en el tiempo. Bueno, esta discusión en la que se estaría saldado con la resolución que sacó el gobierno argentino ayer, la sacó en base o dentro del marco de este tratado, aún cuando todavía no fue ratificado por el Congreso de la Nación Argentina. Celebro una parte, miro con preocupación otra, porque francamente, si uno mira, por ejemplo, el acuerdo que hizo el gobernador de la provincia de Mendoza, radical Alfredo Cornejo, justamente para permitir la importación de medicamentos de la India, que eran y son mucho más baratos que lo de los laboratorios norteamericanos, surge ahí una pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Estamos tal vez cambiando una ventaja oligopólica de laboratorios argentinos para dársela a laboratorios norteamericanos? Pregunta que está por responderse, con lo cual, insisto, celebro una parte, dejo un signo de interrogación sobre la otra. Paso al tercer acápite, que son los minerales estratégicos para la transición energética. Todo el mundo sabe lo que está en juego. Estamos hablando de recursos naturales que afortunadamente tiene la Argentina, no muchos países en el mundo lo tienen, muchos lo necesitan, estoy refiriendo al litio, estoy refiriendo al cobre, estoy refiriendo a las tierras raras. Sobre todo en litio hay mucha inversión de otros países. Estamos hablando de China en particular. La pregunta que uno se hace es qué significa o cómo impacta esa inversión que ya existe este nuevo acuerdo. Por lo que allí se dice que Argentina asume la obligación de facilitar la inversión en minerales críticos en toda su cadena de valor. ¿Qué facilitar? ¿Es afectar las concesiones que ya están otorgadas? ¿Es dar un privilegio, una ventaja sobre concesiones nuevas, por ejemplo, en tierras raras? Estamos hablando de un aspecto que es central, una ventaja enorme que tiene la Argentina. Si uno mira las tres posibilidades centrales para nuestro desarrollo hoy, estamos hablando de petróleo y gas, estamos hablando de agricultura, pero sobre todo estamos hablando de estos recursos
minerales estratégicos para la transición energética. Y es ahí donde de vuelta surgen las preguntas. ¿Nos estamos alineando con un solo país en términos de coyuntura? ¿Estamos mirando el mediano plazo? ¿Estamos pensando tal vez en un equilibrio con otros países que han hecho inversiones millonarias en el país y con esto lo estamos poniendo en riesgo, desdeñando, limitando esa inversión? Me gustaría ir cerrando sobre otros dos aspectos adicionales que llaman la atención en términos de restricciones o obligaciones que pueden comprometer el futuro del país. La primera tiene que ver con obligaciones laborales y ambientales. En lo que a laborales se refiere, habría una aplicación, como les decía al principio, casi analógica o por subsidiariedad del derecho norteamericano al país. Y acá surge, por ejemplo, la pregunta de productos que puedan llegar a tener o violar la norma que se llama Uyghur Forced Labor Prevention Act, que es una norma norteamericana que apunta directamente a proteger una minoría en la República Popular de China. Eso está pensado desde el punto de vista norteamericano. Ahora, si tenemos que aplicar subsidiariamente eso en la Argentina, ¿qué significa? ¿Impacta sobre el producto de la República Popular China, sí o no? Es decir, no estamos comprando problemas geopolíticos ajenos, los estamos introduciendo en nuestro orden jurídico y en nuestra política exterior. Algo parecido pasa con las normas ambientales. Estamos adoptando normas ambientales americanas que para muchos especialistas, por ejemplo, pensando en lo que es la ley de glaciares que se está por tratar en los próximos días en la Cámara de Diputados, si la afecta positivo o negativamente. Toda esta importación, adopción casi ortopédica de normas de otro orden jurídico que son aplicables de manera subsidiaria en nuestro país, llenan, insisto, de signos de interrogación, de signos de pregunta. Hago una última reflexión sobre la seguridad argentina y acá lo vinculo con la inteligencia artificial que muchos se habrán preguntado para qué la mencioné y acá venía el punto. La Argentina asume la obligación de implementar en sus fronteras cualquier medida que adopte los Estados Unidos en su perjuicio o en perjuicio de su seguridad nacional o su interés económico. Para ser más preciso, es seguridad nacional, no es interés económico, pero habla de su bienestar económico. ¿Por qué estamos comprando esto? Yo acabo de leer hace poquito tiempo un fallo contra la empresa Anthropic. Ustedes saben que en inteligencia artificial hay tres grandes empresas. Está SpaceX, está OpenAI y está Anthropic. Anthropic fue sancionada por el gobierno norteamericano, fue catalogada como un peligro para su cadena de suministro. Básicamente lo que Anthropic se negaba era permitir el uso por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas de su inteligencia artificial para el seguimiento masivo de un lado y para el uso de lo que se llama armas autónomas del otro, es decir, los drones que se están usando en este momento en Medio Oriente. Y esa negativa llevó adelante o dio lugar a esta sanción. La pregunta que uno se hace, ¿esa sanción hay que aplicarla automáticamente en Argentina? De acuerdo a los términos del tratado, pareciera que sí. ¿Por qué no estamos comprando este problema? ¿Por qué estamos restringiendo de esa manera? ¿Por qué estamos adoptando medidas de política exterior que son propias de otro país para el nuestro? ¿Por qué? Voy cerrando con esto. Creo francamente que este acuerdo merece una discusión profunda, no solo una discusión profunda, merece ser pensado en el mediano plazo y creo que el ámbito de radicalismo como este, no solamente tenemos que mirar nuestra historia para regocijarnos de lo que hicimos y aportamos al país, tenemos que mirar nuestra historia para que sirva de lupa a todos los actos que son realizados en contra de ellos. Este es el caso, por ejemplo, de la neutralidad que ha caracterizado a nuestro partido y ha sido, creo yo, uno de los grandes aportes que ha hecho a la política exterior de la Argentina. Con esto termino y creo, Pablo, que le paso la palabra a Valentina. Muchas gracias, Bernardo, por tu presentación, que creo que deja muchos disparadores para la parte final de las preguntas. También agradecer la presencia de la doctora Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta del Comité Nacional, que está conectada en el Zoom. Y ahora, bueno, a continuación va a exponer Valentina Delich, que es una destacada especialista en la materia.
al igual que Bernardo, también una familia muy ligada al radicalismo. Valentina es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en Relaciones Internacionales por la American University de Washington y doctora en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora regular de la Universidad de Buenos Aires a cargo de una cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede argentina, en donde durante 10 años lideró y coordinó la maestría en propiedad intelectual. Habitualmente participa como expositora en seminarios y conferencias, tanto en el país como en el exterior, sobre sus temas de especialidad y también como consultora de gobiernos y de organismos internacionales. Sus temas de investigación están vinculados con el campo de las relaciones económicas internacionales y en particular se vinculan con los desafíos para el desarrollo y la integración internacional de América Latina. Sus trabajos refieren principalmente a cuestiones de derecho internacional público, negociaciones económicas internacionales, comercio internacional, integración regional y propiedad intelectual. Actualmente es directora de Flaxo Argentina, fue reelecta hace pocos días y además es directora del programa de Derecho y Bienes Públicos de la misma institución. Un placer contar con tu presencia hoy aquí. Gracias Pablo por la presentación, gracias a la Fundación Alem por por esta invitación. Es un enorme placer estar acá. Excelente la presentación de Bernardo, como siempre. Me quedé con algunas cosas, después por ahí podemos volver sobre eso. Bueno, el acuerdo es un acuerdo, se supone, de comercio e inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos y efectivamente, como decía Bernardo, cuando estábamos charlando con Pedro justo antes de entrar, estaba también Jesús y demás, decíamos, bueno, de la simple lectura nomás surge, ¿no?, que la mayoría del YAL, de las obligaciones vinculantes, son para Argentina y muy poquitas son para los Estados Unidos. Así que es un acuerdo asimétrico. Asimétricos son muchos acuerdos, algunos más y otros menos, porque bueno, porque el mundo es básicamente asimétrico. Pero entonces déjenme ocupar estos 10-15 minutos para hacer algunas puntualizaciones sobre de qué se trata el acuerdo, por ahí un poco más en particular en el aspecto de comercio e inversiones y agregar algunas cosas que por ahí Bernardo por el tiempo y por su perspectiva no tocó. Lo primero que quisiera aclarar antes de empezar es que este acuerdo o muchas partes de este acuerdo son muy similares a muchas partes de otros acuerdos. Y entonces yo quiero desafiar también la idea de que, ¿cómo les voy a decir?, de que hay una política desordenada de Trump. Puede ser que Trump sea un desordenado, pero en todo caso el USTR de ninguna manera es desordenada. Entonces, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, este acuerdo se parece mucho a otros acuerdos y en particular se parece a los acuerdos que Estados Unidos firmó con El Salvador y con Guatemala, con Camboya y con Malasia. Son muy parecidos. Y digo, por ejemplo, los compromisos de Argentina son prácticamente idénticos a los del Salvador y Guatemala en cuanto a objetivos comunes, compromisos en materia de barreras no arancelarias, normas técnicas y comercio digital. Digo, solo para empezar a decir, o sea, directamente como una matriz, ¿entienden? Por ejemplo, al igual que El Salvador y Guatemala, como decía recién Bernardo, el tema de la minería ilegal es igual para todos. Por ahí lo único diferente para Argentina es que Argentina se compromete un poquito más y se compromete a desarrollar e implementar un sistema de tracking, de rastreo de los metales desde que se extraen hasta que se transportan. Pero si no, es más o menos parecido. La cláusula esa, Bernardo, que vos decías, la de seguridad económica, que te escandalizó y a mí también, está más o menos fraseada de la misma manera por supuesto, en Guatemala, en El Salvador, en Camboya y en Malasia, la misma. Por ahí con alguna diferencia, por ejemplo, en algunos casos la expresión es que tienes que tener medidas de efecto equivalente y en otros te dice tenés que tener medidas similares.
¿no? O sea, vos tenés que implementar las mismas medidas restrictivas y en otros casos dice medidas que tengan el mismo efecto. Así que por ahí lo primero que yo quisiera decir es, Trump puede ser un desordenado, pero el USTR no lo es. Entonces, eh, hay como se está generando como una matriz, ¿no? De acuerdos de nueva generación, por decirlo de alguna manera, que los Estados Unidos están promoviendo sistemáticamente, ¿no? Como un nuevo template, por decirlo de alguna manera. Em, digamos, voy a decir algunas cosas de la dimensión comercial y algunas cosas de la dimensión de inversiones. De la parte comercial, ustedes por ahí deben haber escuchado que el juicio general en la opinión pública es que el acuerdo traería oportunidades en sectores como la carne, porque hay una cuota más grande, también en el vino y en algunas economías regionales. Ese es el juicio que se suele hacer con bastante, digamos, bastante habitual sobre el acuerdo. Entonces, esto es así, o lo que lo funda es que efectivamente hay una ampliación de la cuota de preferencial de la Argentina en el mercado norteamericano de la carne bovina. Nosotros teníamos 20.000 toneladas y ahora vamos a pasar a tener 100.000. Entonces, esa cuota de carne es considerada como la ganancia argentina. Pero en realidad, cuando uno empieza a mirar efectivamente las aperturas comerciales por líneas, es claramente más beneficioso en términos sencillos digamos, preferencias de acceso a mercado que obtiene los Estados Unidos en relación a las que obtiene la Argentina. Porque además esto está grabado por una cuestión un poquito técnica y es que hasta hace unos días atrás Trump había castigado con aranceles a muchos países, Brasil, China, con aranceles altísimos, utilizando un marco legal que después la Corte Suprema le tira abajo. Entonces, por ahí la ganancia argentina de tener aranceles de alrededor del 10%, digamos, que surgía de este acuerdo, en realidad queda completamente equiparable al castigo o a la sanción que le queda en pie al Brasil, a la China, a los demás actores, después de que la Corte Suprema le cuestionara a Trump el marco legal que estaba utilizando para poner esos aranceles. Trump no está quieto y está buscando la manera de recolocar esos aranceles. El Acta de Comercio de los Estados Unidos tiene muchas secciones que le permiten a veces al presidente, a veces al USTR, colocar, digamos, aranceles. Lo que pasa es que el fundamento de esos aranceles y la duración y el monto de esos aranceles es por ahí más reducido que lo que estaba haciendo Trump. Entonces ahora Trump está en la cuestión técnica de que si quiere poner aranceles tiene que usar una sección en particular, que es la 232. La 232 es por razones de seguridad, tiene un límite temporal, también tiene un límite, creo que llega hasta el 15% y no se pueden poner por arriba del 15% y por más de una cantidad X de días. Pero bueno, están poniendo de vuelta en marcha la maquinaria. Entonces, por ahí, una ventaja que hubiera tenido este acuerdo para las exportaciones argentinas hubiera sido esa baja sanción en términos arancelarios, que eso no se perdió, digamos, en el momento en que la Corte Suprema le puso un límite a Trump. Después, entre los otros compromisos interesantes para la Argentina, número uno, la cuota de carne, y el número dos es un lenguaje extremadamente liviano acerca del compromiso de revisar. Compromiso de revisar, no de cambiar, y de revisarlo oportunamente, o sea que tampoco sabemos bien cuándo va a ocurrir, ¿no? La cuestión de los aranceles al acero y al aluminio, ¿no? Entonces, bueno, ahí los más optimistas dicen se viene un acuerdo como el del 2018, el de Juntos por el Cambio, de que por ahí unas toneladas, ¿no? Un cupo, ¿no? De 180.000 toneladas para el acero y el aluminio, pero eso realmente no es wishful thinking, maybe, no sabemos realmente cuánto es. Así que ahí
digamos, el cupo de carne vacuna y el lenguaje de revisar oportunamente los aranceles, esas son las ganancias de la Argentina en el capítulo comercial. Y luego viene una serie, digamos, de obligaciones para la Argentina. Y esas obligaciones de Argentina es, bueno, por ejemplo, introducir excepciones al régimen de importación de las mercaderías usadas, por ejemplo, que eso es muy importante para ellos, por ejemplo, en bienes de capital, maquinaria para la construcción, equipos agrícolas, mineros, dispositivos médicos, ahí entra todo. También, por ejemplo, que la Argentina tiene que aceptar vehículos y autopartes que sean originarios de Estados Unidos, que cumplan con las normas federales de seguridad de ellos y los estándares de emisión de ese país y también los procedimientos de cumplimiento que allí se utilizan. Y nosotros no vamos a exigir requisitos adicionales de conformidad para su ingreso. Es decir, esto que decía Bernardo, nosotros estamos aceptando los estándares técnicos y legales de ellos sin ni siquiera un estudio, una verificación de equivalencia, de nada. También aceptamos la aprobación previa de la FDA, de la Food and Drug Administration, como requisito suficiente, por ejemplo, para cuando autorizan productos de origen norteamericano. Renunciamos a exigir autorización para dispositivos médicos. Bueno, hay una serie de, digamos, de compromisos y obviamente, el que se destaca allí entre medio de esos compromisos tan específicos en relación a los requisitos técnicos es los estándares internacionales, como dicen ellos, más modernos de propiedad intelectual. En realidad ellos tienen una como una mención específica. Ellos dicen trabajar la ley de el Acta de los Estados Unidos tiene una sección, la sección 301, que en materia de propiedad intelectual es una sección muy conocida del Acta de Comercio de los Estados Unidos, porque es una sección que le permite al secretario de Comercio revisar los estándares de sus socios comerciales, y si encuentran que esos estándares no son compatibles con la calidad de buen socio de los Estados Unidos, imponer sanciones comerciales. Esas sanciones comerciales antes eran bastante usuales, dejaron de ser usuales en la época de la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, lo importante es que a partir de la 301, todos los años, el USTR hace un escaneo de las políticas de sus socios comerciales y establece los puntos que no le gustan de sus socios comerciales, en particular de propiedad intelectual. Entonces, como decía Bernardo, las directrices que, como conocemos nosotros, a la resolución que dio de baja el gobierno, figuraban en el top 10 de los requisitos, de los pedidos de las empresas norteamericanas. En ese sentido, en realidad, hay que ver cómo sigue la historia, porque las solicitudes tradicionales de las empresas norteamericanas no se agotan en el pedido de derogación de las directrices, sino que tienen dos pedidos más que son muy, muy importantes, y que cuando se negoció el acuerdo en Mercosur-Unión Europea, nosotros logramos no dar cuenta de esos pedidos, que es la extensión del periodo de patentes, es que la patente dure una determinada cantidad de tiempo, y la otra solicitud es que se proteja o se dé derechos de exclusividad sobre los datos de prueba que se presentan a la ANMAT. Digo, son todas cuestiones muy técnicas, no es para aburrirlos, pero para decirles que en el tratado lo que hay es una formulación que parece general porque invoca la 301, pero de general no tiene nada, porque la 301 lista todos los años cuáles son los puntos que son de interés para el gobierno americano. Entonces no es que no son conocidos, son extremadamente conocidos si uno quiere sentarse a mirar la letra chica. Luego, quisiera hacer notar algo que también hizo notar Bernardo muy bien, que es el alineamiento automático y el sesgo anti-China seguro, y anti otros socios también. Porque además, digamos, y ahí para eso
voy a la cuestión, a la parte de las inversiones, no tanto del comercio. En la parte de las inversiones, bueno, hay partes muy explícitas. Por ejemplo, hay una parte donde expresamente el tratado dice que nosotros nos comprometemos a utilizar en sectores críticos solo proveedores de naciones confiables. Bueno, naciones confiables. Y dice explícitamente tecnología nuclear y telecomunicación. Entonces digo, bueno, hablemos de la tecnología del 5G. Pero déjenme entrar un poquito más en inversiones y de paso lo aprovechamos mucho Bernardo, que tiene mucha experiencia profesional en esto. Yo no sé si vos viste, Bernardo, pero la sección 4 del acuerdo tiene una serie de cláusulas sobre minerales críticos y energía que lo que hacen es canalizan todas las inversiones americanas a través del RIGI, del régimen de incentivo de grandes inversiones, ¿no? Entonces, no es que el RIGI se menciona de pasada, sino que lo incorporan como el marco institucional a través del cual se canalizan los compromisos de Argentina en materia de inversiones extractivas. Entonces, cuando uno lee las cláusulas, yo digo tres cosas de esas cláusulas. Una, bueno, la centralidad que adquiere el RIGI. Dos, el componente geopolítico que ahora lo miramos. Tres, los conflictos que puede generar con todos los otros países con los cuales tenemos tratados bilaterales de inversión. ¿Y por qué? Porque lo que dice específicamente el artículo, y lo tengo acá para leérselos, dice, Argentina se compromete a agilizar la tramitación de solicitudes para proyectos elegibles a través del régimen de incentivos de grandes inversiones. Estoy leyendo textual, textual. Entonces, para mí, lo que hace esta cláusula es transformar la naturaleza del RIGI, porque el RIGI deja de ser un régimen doméstico para ser parte de un compromiso internacional. Al momento en que yo lo estoy incorporando a un tratado internacional, para mí es un cambio sustancial, porque entonces va a estar incluido en un tratado internacional, ¿no? Y entonces hay que ver si realmente, si yo después este gobierno u otro gobierno quiere hacer un cambio sustancial en el régimen, retrasar plazos de aprobación, limitar su alcance, si eso no se considera una violación al tratado. O sea, no sé si soy clara con lo que digo o es muy chiquitito. Por ejemplo, el RIGI garantiza estabilidad fiscal por 30 años, libertad de restricciones cambiarias, exenciones fiscales y protección frente a cambios regulatorios. O sea que yo lo voy a tener en un tratado internacional. Lo internacionalicé. Em, entonces, para mí, ahí hay todo un tema de normativo y legal tremendo. Después lo que decía Bernardo, de que el artículo que le sigue dice que Argentina prioriza a los Estados Unidos como socio comercial en cobre, litio y otros minerales por encima de las economías o empresas que manipulan el mercado. Yo decía, bueno, empresas que manipulan el mercado tienen nombre y apellido. O sea, yo entiendo que por ahí el objetivo de Estados Unidos es integrar a la Argentina a su cadena de suministro de minerales críticos. Ellos tienen en el marco de la ley de la Inflation Act, pero que les exige a las empresas adquirir componentes de vehículos eléctricos de socios comerciales de confianza. Entonces Argentina va a ser un socio de confianza, pero de todas maneras, a mí me parece que eso va a generar muchos conflictos. Y yo diría, conflicto uno, por ejemplo, con la alianza que tenemos con China, el tratado que tenemos con China, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, estrategia integral, alianza estratégica integral, no me acuerdo cómo se llama ahora el acuerdo que tenemos con Chile. Y entonces, la siguiente pregunta que también me hago, más allá de China, es la relación con los otros tratados bilaterales de inversión, porque esos tratados de inversión tienen cláusulas como trato nacional, nación más favorecida, trato justo y equilibrado. Entonces, si yo agarro y le doy la prioridad a Estados Unidos a partir de un tratado internacional y estoy violando otro tratado internacional que yo tengo con los canadienses, bueno, ¿cómo se va a, digamos, ¿no? Para mí es como convertir al RIGI en un mega tratado bilateral de intención. Así que muchas, digamos, cuestiones técnicas que hay que mirar con mucho detalle porque efectivamente pueden ser un cambio dramático de nuestra legislación y de nuestra soberanía normativa y nuestra jurisdicción sobre todos estos problemas. Así que bueno, freno acá porque me parece que ya me superpasé de los 15 minutos. Perdón si fui muy minuciosa o muy detallada para esta conversación.
Muchas gracias, Valentina, por tu exposición, que al igual que la exposición de Bernardo, creo que dejan mucha tela para cortar y para cuestiones para retomar al final en las preguntas. Y a continuación, el último expositor del seminario va a ser el embajador Pedro Bisagra Delgado, verdaderamente muy agradecidos por contar con la presencia del embajador hoy en este seminario, que ha sido uno de los diplomáticos más destacados del cuerpo de la Cancillería en las últimas décadas. Se graduó como abogado y como escribano en la Universidad Nacional de Tucumán y como máster en Derecho por el King's College de la Universidad de Londres, y en el año 1977 egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. A lo largo de su carrera diplomática se desempeñó en distintas funciones. Entre 1980 y 1988 fue miembro de la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, y entre 1992 y 1996 fue cónsul general en Londres. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores también ocupó distintas posiciones, como la de director de Seguridad Internacional, Nucleares y Espaciales entre 1996 y 2001, y la de director de Derechos Humanos de 2002, además de haber integrado la Junta Calificadora del Ministerio. En el año 2002 alcanzó el rango de embajador y fue nombrado coordinador de la Unidad de Proyectos Estratégicos. Posteriormente, en el año 2005, fue designado embajador argentino en Australia, permaneciendo en el cargo hasta el 2015. También en dos oportunidades fue jefe de gabinete del canciller, con el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini en el año 2001 y con la canciller Susana Malcorra en el año 2016. Posteriormente, entre 2016 y 2017, fue secretario de Relaciones Exteriores de la Nación, y en 2017 fue designado Sherpa ante el G20 hasta el año 2019, habiéndose desempeñado en el cargo mientras la Argentina ocupaba la presidencia del grupo en el año 2018. Posteriormente también se desempeñó como embajador en Alemania entre 2019 y 2022. A nivel académico ejerció como profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires entre 1978 y 2005, y actualmente es director del Comité de Asuntos Nucleares del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. También cabe mencionar que en el año 2018 recibió el premio CONEX de Platino en la categoría Diplomacia. Verdaderamente muy agradecidos con su presencia hoy en este seminario. Bueno, muchas gracias y por toda esta enorme mención que me has hecho. Ahora, justamente una de las cosas por las que yo no me destaco en la carrera es por ser experto en materia de comercio. Es decir, justamente es uno de mis déficits, pero bueno, después de haberlo escuchado a Bernardo y a Valentina, obviamente creo que hay un panorama muy importante de lo que significa el acuerdo. Yo voy a comenzar con una descripción de lo que yo creo que debería ser la política exterior argentina y que ciertamente la Unión Cívica Radical creo que a eso ha apuntado históricamente, porque somos un partido que ponemos mucha énfasis en el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a las instituciones, a la legalidad. Y en ese sentido yo creo que la Argentina tiene que ser un país que evidentemente vamos a tener afinidades naturales con los países que tienen ese tipo de estructura institucional, y eso incluye a los Estados Unidos, por cierto, incluye a todos los países de Europa Occidental, a Canadá, a nuestros vecinos democráticos. Por eso uno de los grandes logros, yo creo, de la vuelta a la democracia a la Argentina fue justamente, y ahí los engancho a tanto Alfonsín como Menem, que la tarea que hicieron para desmantelar las hipótesis de conflicto que tuvimos con los países vecinos y que tantos problemas nos generaron a lo largo de nuestra historia, cambió completamente el entorno en el cual nos movemos, ciertamente, y de ahí vino, por supuesto, el Mercosur y vinieron otros acuerdos, y además la naturalidad de que los vecinos son la parte normal con la que nos tenemos que desarrollar, y también, insisto, la parte de los países democráticos. Eso, esa afinidad natural que hay con las democracias, evidentemente
no tiene por qué hacer que la Argentina se sitúe en un nicho, digamos, de que solamente vamos a tener relaciones con ese tipo de países que se parecen a nosotros y que tienen instituciones muy afines. Y eso lleva a que la política exterior de la Argentina debería ser una política a tus azimut, es decir, a todos los, excepto con aquellos que sean estos violadores sistemáticos y contumaces de todas las normas del derecho internacional, en lo cual lamentablemente en este momento podría estar cayendo Estados Unidos precisamente, pero no lo digo por ese lado, porque al contrario creo que evidentemente Estados Unidos es un país clave para la Argentina y para para todo el mundo y sobre todo para los que creen en la democracia y en las instituciones, aunque estemos pasando un momento que está más cerca del nadir que del cenit, pero el punto que quiero hacer es que la Argentina es un país, no es un paisito, es decir, por eso las comparaciones que decía Valentina de que este acuerdo a lo que más se parece son a los con Guatemala, El Salvador, no quiero tampoco ser ofensivo con esos países, Camboya, pero claramente la Argentina es un país que tiene peso, por eso estamos todavía en el G20, por eso hemos tenido una política históricamente significativa en la elaboración de normas de derecho internacional, de muchas de las del desarrollo de las instituciones del sistema multilateral de derecho y del sistema multilateral internacional, y eso hace que ciertamente nosotros tenemos que mantener buenas relaciones aún con países con los que no tenemos afinidades sistémicas. China podría ser uno de ellos, seguramente varios países del mundo del Medio Oriente, hay países del África, países que tenemos en democracias ahora, muchas en el sudeste asiático, pero que son de una estructura muy distinta a la que nosotros tenemos en América Latina, los países democráticos, los que nos rodean en particular, y por cierto los países occidentales. Hago esta pequeña introducción porque como ya Valentina y Bernardo han hecho una detallada mención de lo que es el acuerdo de Estados Unidos. El acuerdo de Estados Unidos llegó por esto que tenemos que tener, por supuesto, muy buenas relaciones con Estados Unidos, o sea, hacer un acuerdo de comercio con Estados Unidos en la medida en que, por ejemplo, no dinamite el Mercosur o no dinamite el acuerdo con la Unión Europea. Obviamente eso sería muy positivo. Pero precisamente mi lectura del acuerdo es que tiene una cantidad de aristas que evidentemente sí llevan a que o tengamos que elegir o que el sistema que se adopta en este tratado de aprobarse efectivamente lleva a que puedan ser otros los que elijan por nosotros, en este caso los Estados Unidos. Bernardo marcó una cantidad de puntos y Valentina también, que yo comentamos antes de empezar la reunión, de pasada. Efectivamente hay cosas donde prácticamente uno no percibe cuáles son las obligaciones recíprocas de ambas partes del acuerdo. Y lo que sí está claro es que lleva al caso de la Argentina a una relación muy cercana con Estados Unidos en los cuales las decisiones sobre qué cosas se pueden hacer o no en alguna materia surgen de acuerdo al tratado este o como se quiera llamar que se ha firmado, pueden llevar a que efectivamente las decisiones nos pongan a, en contraposición con países con los que tenemos también relaciones comerciales y políticas y de inversiones muy cercanas. Y ahí creo que efectivamente eso puede ser una cuestión negativa y no solamente negativa, sino que nosotros seguimos siendo miembros de la Organización Mundial del Comercio, seguimos siendo miembros del Mercosur. Ciertamente esperamos que el tratado este que hemos estado negociando con la Unión Europea durante 2 décadas, si se comienza a aplicar, se aplique efectivamente con todas las pautas que tiene, pero este acuerdo que estamos haciendo con Estados Unidos en algunos casos pareciera no que se suma a otros acuerdos, sino que excluye a otros potenciales socios o da preferencias que van por encima de las que esos otros acuerdos nos dan, y eso va a generar un entramado que por un lado nos van a reclamar algunos
la cláusula de nación más favorecida, las concesiones que podemos estar dando acá. Y por otro lado, los mismos Estados Unidos van a poder tener privilegios que dan precisamente otro tipo de acuerdo a otros países. Nosotros tenemos acá una de las cláusulas, yo que me he ocupado de los temas nucleares, yo creo que el sistema nuclear argentino en la cuestión de reactores de potencia, ¿no? Ha estado siempre, hemos tenido solamente dos proveedores para tres reactores. Y se ha estado hablando de estos Hualong chinos, que yo personalmente estoy en contra porque la Argentina siempre las tecnologías que hemos tenido en materia del programa nuclear argentino han sido las Siemens en su momento, alemanas, o Candu, esas son las dos. Y eso, una de las cosas de los efectos que eso ha tenido, es que esos mecanismos esas tecnologías, perdón, permitieron formar gente, porque había una transferencia de tecnología de aprendizaje que ha contribuido grandemente a que tengamos un sector nuclear muy desarrollado, con gente muy capaz y que seamos, como consecuencia, de alguna manera, uno de los más importantes proveedores o productores de reactores nucleares de investigación. Ahora, el que uno tenga o no la cuestión, yo no estoy de acuerdo con comprar reactores chinos porque implicaría tener una tercera tecnología y eso es una cuestión, digamos, desde el punto de vista práctico. Pero acá el acuerdo dice que no compraremos reactores ni elementos combustibles, ni uranio enriquecido de ciertos países. Bueno, evidentemente con la cuestión de China ya sabemos que China debe ser uno de esos ciertos países. Supongo que podrá ser también entre los ciertos países podrá estar Rusia, entre los ciertos países no sé si podrá estar también la India o algún, no sabemos cuáles son, pero en todo caso ya implica, eso es una restricción muy importante para un área donde la Argentina ha tenido un gran desarrollo y un gran desarrollo que yo espero que se mantenga a pesar de que vemos que hay algunas nubecitas en el horizonte, pero ese tipo de limitaciones ciertamente, si están dirigidas a China, ya son un problema, pero si están dirigidas a todos los demás, implica una dependencia. Nosotros nunca hemos comprado un reactor Westinghouse, por ejemplo. Es decir, no hemos tenido reactores de Estados Unidos. Y entre otras cosas, porque bueno, había dificultades de transferencia de tecnología en su momento, la Argentina después se unió, quizás se podría hacer ahora, pero tampoco es que hay grandes, Westinghouse, por cierto, dejó de producir reactores, pero hay otras empresas americanas que los hacen. Si estamos cerrando áreas tan importantes como esa que nos tenemos que limitar a un solo proveedor, ya creo que sería un problema que es bastante grande. Otra de las cosas es la cláusula que creo que la mencionó de pasada Valentina, donde habla de que hay que tener cuestiones que van a ser medidas que se van a adoptar y tender a empresas de terceros países que operen en la Argentina bajo el capítulo de cuestiones de economía y seguridad nacional de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, hay una serie de cláusulas que son, primero, restrictivas en el sentido de que son casi todas las que son obligaciones de la Argentina. Y por otra parte, que no está claro hasta dónde, cuál es el alcance que tienen ese tipo de cláusulas, cuáles son las cosas y con quiénes no vamos a poder hacer y en qué circunstancias, porque evidentemente el presidente Trump ha adoptado una de las cosas más importantes, creo, de su gestión, ha sido que los acuerdos en particular no han sido su fuerte. Convengamos, se han violado una cantidad grande de acuerdos, se han dejado sin efecto, incluso los acuerdos que se han dejado de aplicar son acuerdos que se negociaron bajo la misma gestión del presidente Trump en la primera presidencia, como fue el acuerdo con México y Canadá, que eso lo que se ha dejado sin efecto se ha violado de alguna manera con la aplicación unilateral de aranceles, ha sido un acuerdo que ha sido negociado por el propio presidente Trump. Y creo que ese tipo no sé cuál es la seguridad que da este acuerdo. Una de las cláusulas que he visto por ahí también era que en realidad los países pueden
a ver, una de las que me anotó acá, eran que se podían aplicar, en caso de necesidad, se podían aplicar, dejar sin efecto algunas ventajas y aplicar incrementos tarifarios cuando se pasase un determinado volumen de exportación, de importación de productos de la Argentina en este caso, o de nosotros de Estados Unidos. Es una cláusula que permite efectivamente levantar los aranceles unilateralmente en algunos casos, y eso da la impresión de que es una cláusula que está más bien reservada cuando se pueden poner aranceles adicionales en caso de incremento de importaciones, proteger la economía o seguridad nacional. Es una cláusula que no la veo a la Argentina haciendo eso en este acuerdo bilateral. Entonces significa que incluso lo que se adopta en este acuerdo puede ser cambiado unilateralmente, y eso no sé hasta dónde nos da seguridad de largo plazo, que es lo que en estos acuerdos habría que tratar de buscar. Yo creo, no sé cuál va a ser el efecto que esto va a tener en los acuerdos que ya tiene la Argentina. El de Mercosur-Unión Europea está recién empezando, pero el Mercosur tiene una larga tradición. Es posible también que algunos otros países del Mercosur, y Brasil en particular, pudiese tratar de buscar un acuerdo similar. Entiendo que eso no está entre las normas regulares del Mercosur, que cada uno se corte solo a celebrar acuerdos que otorgan una serie de concesiones que obviamente no van a ser aceptadas por los demás. Y eso, si eso llevase a la quiebra del Mercosur, a lo mejor nos podemos quedar con la situación de que nos quedamos sin acuerdos que ya tenemos, incluso de la Unión Europea, que habrá que ver cómo funciona, y que a su vez pueda ser dejado sin efecto por la contraparte en este caso. Y otro de los datos que yo creo que que genera, a mí me genera al menos alguna duda, si este acuerdo continuaría en caso de que haya un cambio digamos, de orientación política del gobierno argentino. Y además en las democracias las transiciones, digamos, las alternancias son algo muy importante. Y creo que eso habría también que, no sé de qué manera podría impactar en esto, no estoy seguro. Como he dicho, yo no soy un experto en comercio, pero sí he visto algunos tratados en mi vida. Para mí lo que más me llamó la atención es lo que Valentina también mencionó. Hay un desequilibrio clarísimo en las prestaciones, en un acuerdo que tiene entre anexos y cosas 37 páginas, de las cuales prácticamente las menciones a las obligaciones que asume los Estados Unidos en este acuerdo hay que buscarlas con lupa, y casi todas las otras están referidas a las que tiene que hacer la Argentina. Para mí el punto fundamental de esto, y eso habrá que ver cuál es la opinión de los expertos, habrá que ver lo que va a decir el Congreso en esto, que obviamente tiene que un papel fundamental a jugar, es de qué manera esto efectivamente no condiciona en demasía lo que debería ser la política comercial de la Argentina, que enhorabuena que haya mucho más comercio con los Estados Unidos, y con el comercio que puede no ser exactamente simétrico, porque los países no son simétricos, pero hay que ver cuáles son estas asimetrías tan grandes que hay ahora. Los cupos mayores que mencionaba Valentina, que son efectivamente importantes para carne y para otras cosas, también hay que ponerlos en el marco de que todos los controles y todas las normas que garantizan que los productos que van y vienen sean realmente de buena calidad, o que cumplan las normas internacionales y de estándares que deben tenerse, se refieren a las que marquen los organismos respectivos de los Estados Unidos y no los nuestros. Y creo que eso puede en algunos casos tener algún problema grande, incluso con respecto entiendo que están incluidos también la posibilidad en el acuerdo de exportación de ganado en pie, por ejemplo, y eso puede traer algunas consecuencias si es que hay alguna enfermedad. He visto ahí, por ejemplo, que en materia de aves, una cosa que me pareció hasta demasiado específica, que establece que los problemas sanitarios que puedan tener, porque Estados Unidos ha tenido casos de gripe aviar, se reduce el espectro geográfico, digamos,
eso se puede tomar como una limitación a 10 kilómetros. Seguramente la norma nuestra de SENASA establecía otra cosa más amplia y eso se modifica también. Bueno, y yo corto acá porque seguramente los comentarios van a ser bastante interesantes por las presentaciones que han hecho los dos que me precedieron en la palabra, que realmente me parece muy, muy buenas las presentaciones de ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y si les parece bien, lo que hacemos es abrir una rueda de preguntas. Lo que les vamos a pedir es que cada uno vaya con la manito en Zoom pidiendo la palabra para hacer una pregunta y bueno, después con Agustín vamos asignando la... El fallo de la Corte norteamericana impacta en lo que Valentina destacó, que es un aspecto de todo el acuerdo, no en todo el acuerdo, al menos en mi lectura que ha sido, intentó ser algo detallado, o sea que no es que da por tierra, como dicen, el acuerdo en su integridad. Y en lo que refiere a las facultades o la discusión constitucional, para eso está el Congreso de la Nación Argentina. Esa es la discusión que viene ahora. Y en esa representación de las provincias, en sus dos cámaras, donde hay que discutirlo. Así que en esta instancia yo diría, como respuesta corta, si puedo, el reciente fallo de la Corte impacta solamente en un aspecto que es una ventaja que se estaba otorgando o que queda equilibrada, digamos, con la nueva interpretación. Y en lo segundo, yo diría que tenemos que esperar a ver qué trata el Congreso en sus dos cámaras. Ese es el ámbito, para eso está el Congreso y así lo dispone la Constitución. Yo podría agregar dos cositas nomás. Bueno, una sobre lo que dice Mario, bueno, no tanto, pero hasta donde yo entendí. Lo que la Corte Suprema deroga es la ley que estaba usando Trump para poner aranceles a todos los países. Y lo que quedó en pie después de que la Corte Suprema actuó son todos los de la sección 232, la seguridad nacional, y quedó en pie todo lo de la 301. Y que ahora Trump estaba usando como una distinta, que es la sección 122, que lo que le da al presidente es la posibilidad de utilizar en caso de crisis de balanza de pagos, cuando esas crisis de balanza de pagos son muy importantes. Entonces se puede imponer aranceles, que yo creo que es hasta el 15%, pero eso no es para el tratado que va con Argentina, eso es para los aranceles que bajó la Corte Suprema, que eran para los otros. Pero ya que te tengo a tiro, Verón Guerra, aprovecho para preguntarte algo, porque una de las cosas que me llamó la atención del acuerdo, era del acuerdo cuando lo leí, es la especificidad de la cantidad de aranceles que la Argentina, de posiciones arancelarias que la Argentina baja. Porque efectivamente en el acuerdo, Estados Unidos, bueno, elimina aranceles sobre suponete, 1.700 productos, pero en el caso argentino es muy específico. Dice que lo hace sobre 221 productos. Ni uno más. Y después dice, y también en otros 20 productos, o sea que sumamos 241, lo baja al 2%. Entonces yo me quedé pensando, si ser tan específico, 221 más 20, ponele 241, no era un tecnicismo para evitar una violación del Mercosur. Porque si mal yo no recuerdo, el Mercosur tiene una lista de excepciones que cada país puede hacer lo que quiere. Para Pedro, tiene que ver con algo que él habló del tema de la tecnología nuclear y el posicionamiento de la Argentina, que es una noticia muy reciente. Yo he estado muy vinculado con IMSA toda mi vida como mendocino, he sido funcionario y directivo de la empresa, y últimamente se ha hablado del tema del reactor nuclear CAREM de INVAP que fabricamos en IMSA y de la posibilidad de que estos reactores modulares sean de alguna manera tratados o comercializados a través de Estados Unidos. No sé más que eso porque lo he leído en el diario. No sé, Pedro, si vos conoces algo más con respecto a este particular, que tiene que ver con una tecnología argentina muy propia nuestra, hecha en empresas industriales como IMSA o en el INVAP, que es la tecnología propia nuestra, que tenga las posibilidades de avanzar, especialmente en los temas reactores modulares que tanto pueden ser reclamados últimamente. Estas eran mis preguntas. Gracias, Agustín. Gracias, Pedro. Gracias, Valentina y Bernardo. Bueno, puedo.
En realidad lo que pasa, INVAP, el Karen, uno de los problemas que tiene es que ha sido el primer reactor que se empezó a hacer, pero se empezó a hacer hace bastante tiempo. Faltan algunas cosas y posiblemente no vaya a ser comercialmente viable por el costo que tiene de operación, pero lo que sí está claro es que tenemos una serie de conocimientos que son muy importantes para esto. INVAP ha patentado el concepto de otro reactor modular de investigación, otro de estos importantes, en Estados Unidos, precisamente para ver si pueden conseguir inversiones, supongo, para poder desarrollarlo efectivamente. Los Bien, reactores modulares, esto, la importancia que tienen es que está pensándose, a pesar de que no es tan claro eso de que puede ser usado para las bases de datos que se están desarrollando para la inteligencia artificial e incluso para todo lo que significa el funcionamiento de toda la digitalidad, si se quiere. Pero eso tampoco es tan claro como se ha dicho de entrada, porque efectivamente requieren frío, pero el frío, la verdad que los que están cerca en Estados Unidos, las grandes bases de datos están enfriadas por gas y por otras cosas, pero efectivamente es una de las áreas donde la Argentina está muy avanzada. Lo que para mí sí puede ser un problema es porque recibir inversión privada en las empresas que tenemos en la parte de la energía nuclear de la Argentina, yo no estoy en contra de la inversión privada en principio, pero depende cuál sea el objeto, el objetivo de esa inversión privada. Por ejemplo, INVAP, que es una empresa de, deberíamos todos estar orgullosos de lo que ha hecho INVAP. INVAP es una empresa del Estado, no del Estado Nacional, pero en parte por la Comisión de Energía Atómica, pero de Río Negro en particular, ha producido maravillas en materia de innovación tecnológica satelital, nuclear, pero yo creo que si la vamos a comprar a la empresa, si vale la empresa, se la puede comprar por muy poca plata. Y mi temor a veces con todas estas cosas claro, todo el mundo tiene derecho, el comercio, lo que se quiera, pero vaciar una empresa así en un país en desarrollo no es tan complicado. Se la compra por una suma bastante baja y simplemente se eliminan un competidor. Hay dos países que no voy a nombrar acá, que son los grandes competidores, no es Estados Unidos, que son los grandes competidores de INVAP en temas de reactores nucleares de investigación. Así que creo que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y no a tu pregunta, pero de un punto de vista, si quieres, jocoso, he visto acá también en el acuerdo que hay unas recomendaciones para que no se debilite la protección de los derechos laborales. Hay dos de esas en el acuerdo, ¿no? A ver todavía si resulta que el acuerdo la favorece a la CGT para que vaya en contra de la reforma laboral. Aquí, mira eso, a veces pasan estas cosas impensadas, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también por la pregunta. Inés Brizuela, habías levantado la mano, esta vez te vi. No sé si Sí, había sido error. Adelante, así Inés. es. Gracias, Agustín. Bueno, primero agradecerte a vos, a Pablo, en ustedes dos, a la Fundación, por generar estos espacios de diálogo, de aprendizaje, de debate para nutrirnos. Y gracias por traernos a estos tres brillantes expositores, ¿no? Valentina, Bernardo y Pedro, que ha sido realmente un lujo poder escucharlos. Yo me pregunto, ¿no? En esta asimetría del acuerdo que implica, como lo describió Bernardo, un sometimiento, una abdicación de la soberanía normativa de nuestro país, en donde se prioriza a Estados Unidos sobre otros acuerdos previos con otros países. Esto claramente nos expone o genera potenciales conflictos, ¿no? Con otros países. Entonces pregunto, ¿esto se debe a la improvisación, a la irresponsabilidad o está dentro de las previsiones del gobierno y es parte de su política en materia económica internacional? ¿A qué le atribuirían ustedes estas circunstancias? ¿Quién contesta Silenciado, esta Pedro. pregunta política? Muy bien. Gracias, Inés, por tu pregunta. Gracias.
No, yo afuera de que yo estoy jubilado, así que no sé cuál es el criterio, pero yo creo que a mí me parece que esa es la voluntad de tener un acuerdo con Estados Unidos a lo que dé lugar. En realidad hemos estado buscando hace algún tiempo de un acuerdo con Estados Unidos, se habló de esto en su momento en el gobierno de Juntos por el Cambio. Pero ¿por qué se han hecho estas concesiones? No lo sé. La verdad que eso no creo que sea inexperiencia, no creo que sea incapacidad, creo que simplemente han priorizado la noción de tener un acuerdo con los Estados Unidos por sobre los detalles. Y bueno, ahora les tocará también al gobierno y a los que han participado explicar en el Congreso cuáles son los objetivos y de qué manera a lo mejor lo que estamos diciendo acá tiene respuestas más satisfactorias que las que estamos encontrando en esta charla, y eso precisamente será parte de la explicación que deberán dar los negociadores y quien corresponda ante el Congreso de la Nación, porque esto sí tiene que ir al Congreso, claramente. A mí me gustaría agregar algo más, Inés, respecto a tu pregunta. Acá no hay que olvidar que hace pocos meses este gobierno negoció un préstamo por 20.000 millones de dólares de los Estados Claro, Unidos. O sea, si claro, hay que poner esto en contexto, alguien que estudia contratos te diría que hay algún tipo de condicionalidad de origen, pero esto es un dato bastante concreto. Incluso cuando ese préstamo se concedió ya se hablaba de ciertas condiciones que muchos parecen o creen ver en aquello que Valentina destacó. Es un template, es cierto, pero ya hay ciertas cuestiones que se destacan ahí, ¿no? Especialmente vinculadas, como se habló en un principio, con los minerales estratégicos para la transición energética. Y otro punto que resaltó Valentina, que es la tecnología 5G y todo el espacio que está en discusión. Son claro. intereses bien concretos que si uno los separa de lo que es laboratorio y de la agricultura y el tema de las semillas, que no deja de ser importante, están estos dos criterios, si querés, conceptos o categorías que no hay que perder de vista. Por eso la discusión política en el Congreso es tan importante de ser puesta en contexto y buscar las causas y las condiciones. Ningún acuerdo con otro país comercial para aquellos que creemos en la globalización, en la integración internacional, para hablar con mayor precisión, está mal. Yo creo que estamos todos a favor y ya hemos visto los grandes beneficios que esto ha significado, más allá de los perjuicios que han sido comparados con los beneficios, a mi criterio, por lo menos menores. Pero esto no significa acordar o entregar, para ser más preciso, cualquier cosa. Y hay que poner en contexto estas reflexiones, me parece, y darle la categoría política que merecen, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Dos preguntas más. Voy a pedir que la hagamos juntas y luego vamos a pedir un cierre ya. Gustavo González primero y Fabricio después. Adelante Gustavo, después Fabricio y contestan los expertos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Les saludo desde Misiones, ¿cómo andan? Bueno, felicitaciones a los organizadores y a los expositores, realmente muy interesante la charla. Yo solamente también una pregunta o una opinión. Uno se imagina que un acuerdo es algo que se pretende que subsista en el tiempo independientemente de los gobiernos, ¿no? Creo que los radicales, o al menos yo, soy de aquellos que va a trabajar para que haya una alternativa distinta en la Argentina. La libertad avanza a partir del 27 y vamos a hacer fuerza para que en Estados Unidos pase algo similar con Trump cuando le toque el cambio presidencial en Estados Unidos. Pero digo, yo quisiera saber si es que se da un cambio, o al menos su opinión o algún aporte, si es que se diera un cambio de signo político en Argentina en el 27 o algo pasara en Estados Unidos también, ¿qué compromiso de esta firma, de este acuerdo hoy, nos va a comprometer a futuro ante un cambio político nacional? Y más que nada también conocer si tuvieran la posibilidad de darle su opinión a los diputados radicales o a los senadores radicales que tengan que votar ahora por este acuerdo, ¿qué puntos les indicarían sobre los cuales tendrían que hacer hincapié justamente para poder preservar los derechos de la Argentina? ¿Qué le objetaría como diputado o senador radical con su consejo al acuerdo? ¿Qué aporte tendría que hacer? Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a la siguiente pregunta de Fabricio y luego
responden los expertos y hacemos el cierre. Adelante, Fabricio. Está silenciado, Fabricio. Fíjate si podés. Ahí Ahí está, estamos. ¿verdad? Dale. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un Buenas gusto, tardes. muchas gracias a los expositores. Espectacular todo. Bueno, yo le quería preguntar, yo la verdad de reactores nucleares, por ahí no sé mucho. Yo soy de la provincia del Chaco, soy productor ganadero. eh, y quiero saber, preguntarle a ustedes de qué manera afectaría al mercado ganadero este acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué beneficio por ahí tendría los nuevos cupos que se sumaron para exportación? Por ahí si me sabría responder alguno, le agradecería. Muchas gracias, Fabricio. Entonces, vamos con estas dos preguntas al redondeo. Les pido a los expertos que contesten. No les tengo que decir yo, pero quizás por el detalle podrían ir primero con la de Fabricio, que es específica del sector ganadero o agroindustrial, y luego con la de Gustavo, que es más recomendaciones de política para, desde los expertos a los legisladores, para ver cómo tienen que posicionarse y cuáles son los temas más sensibles. Muchas gracias a quienes preguntaron y vamos a quienes van a responder. Sí, tal vez yo puedo responder más fácilmente la de Fabricio, la del cupo, porque eso es fácil de calcular. Fabricio está calculado unos 800 millones de dólares de ganancia por esa cuota extra. Pero como bien señaló Pedro y yo por ahí no había señalado, hay una apertura también del mercado argentino hacia Estados Unidos que puede entrar con ganado en pie y puede entrar también con todo lo que es aviar. Entonces, ahí hay digamos, no es solamente la ganancia argentina de las cuotas, que por ahí son fáciles de cuantificar la ganancia a precio de mercado, pero también es más difícil medir el impacto que va a tener la apertura argentina, ¿no? Los Claro, otros claro. expositores quieren agregar. Perfecto. Adelante, Bernardo. Sí, yo agrego a la otra pregunta, si tuviese que mirar algo con mucho detalle, sería en lo que agricultura y propiedad intelectual se refiere a las semillas, como primera medida. Como segunda medida, los recursos estratégicos, minerales estratégicos para la transición energética, sobre todo con una mirada de las provincias cordilleranas. Eh, y como último acápite miraría la tecnología y el espacio 5G. Con eso en mi cabeza, porque esos son compromisos que hacen realmente al futuro de la política económica argentina, yo discutiría o por lo menos pondría sobre la mesa lo que es este acuerdo. Para mí es lo de mayor impacto en el mediano plazo. Eh, yo, yo coincido con Bernardo en esto de que justamente la parte más complicada del acuerdo es precisamente la que se refiere a que de alguna manera nos obliga en algunos de estos puntos claves a tener como contraparte solo a Estados Unidos. Yo creo que eso es de la misma manera que yo estaría en contra de cualquier acuerdo similar que se hiciese con China, con Rusia, con quien sea, que excluya a la posibilidad de que la Argentina tenga también otros socios, porque es la única manera que vamos a poder utilizar mejor nuestros recursos para el bienestar de nuestra gente es que podamos tener los mejores acuerdos para la Argentina y no que quedemos constreñidos a que los socios tienen que ser solamente a uno u otro. Bueno, excelente. Bueno, creo que de esta manera podemos dar por terminada esta charla, una charla súper interesante, muy útil,